Un saludo de paz y de bendición para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han notado que normalmente estamos trayendo la palabra de Dios a través de series, es decir, bloques temáticos de la palabra de Dios que los presentamos en temas específicos, pero que tienen un propósito grande para la vida de todos nosotros? Hoy iniciamos la serie titulada Animados por las fieles profecías. Nos referimos a lo que la palabra de Dios anticipa para que los seres humanos podamos comprender los tiempos que hemos de vivir. Y nos enmarcaremos en este momento en las profecías que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles y que han quedado escritas para nosotros por medio de los mismos discípulos de Cristo. Hoy nos fundamentamos en lo que el apóstol Mateo nos escribió en el capítulo 24, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas profecías de nuestro Señor Jesucristo se dan en el marco de un momento en el que Él y sus apóstoles andan dando una caminata alrededor del templo en una región central de la capital del reino de Israel, Jerusalén. En uno de esos espacios de ese tiempo, los discípulos observan la construcción del templo, aquel edificio alto, adornado, y le dicen a Cristo: Mira, Señor, qué hermosa construcción. Y nuestro Señor Jesucristo les aseguró que de eso no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los apóstoles se inquietan y le hacen las preguntas que encontramos en este versículo 3. Le dicen a Cristo: ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo generosamente comienza a responderles. Cristo dice: Mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, la primera señal que nuestro Señor Jesús nos ha dejado es la era del engaño. La advertencia de Jesús es esta: no se dejen engañar. Es necesario apegarnos a los términos que Jesús utiliza en sus profecías. El primero de ellos es mirad, queriéndonos decir: manténganse atentos, observen, miren. Como quien dice, fíjense bien el camino que les tocará seguir, porque se encontrarán con engañadores. Mirad que nadie os engañe. Y en el versículo 5, Jesús detalla su advertencia diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Significa que nosotros debemos vivir discerniendo la diferencia entre el Cristo verdadero y los falsos Cristos. Para los apóstoles no era tan difícil, quizás como para nosotros, diferenciarlo, porque lo tenían a Él en ese momento frente a ellos. Pero aún así, Jesús les advierte que ellos se deben de cuidar porque podrían ser engañados. Como en el versículo 22, justamente este mismo capítulo 24, Jesús advierte que vendrán muchos falsos profetas y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, es necesario que aprendamos la lección que si Jesús le advirtió a aquellos 12 hombres que lo conocieron tan cerca a Él, ¿cuánto más nosotros debemos estar atentos a la advertencia del Señor Jesús de no ser engañados? También esto significa que nosotros debemos mantenernos apegados, fieles, perseverando en la persona y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál Cristo? El que encontramos en las Escrituras. Es necesario ponerle la atención debida a Cristo en esta profecía. Vendrán muchos y es patético lo que vivimos en este tiempo. Han aparecido solamente entre el final del siglo XX, principio del siglo XXI, más de 30 personajes afirmando ser Cristo. Pero Jesús no solo se refirió a quienes digan yo soy el Cristo, sino a los que vienen en su nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Como cuando alguien dice vengo de parte de fulano de tal. Jesús advirtió mucho sobre esto. Dice que vendrán muchos vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces.
Y saben que es que el ser humano es fácil para ser engañado. Por eso Jesús le expone a sus discípulos la señal del engaño. También Jesús dice que estos falsos cristos engañarán a muchos. ¿Y quiénes son los engañados? Los que ignoran la palabra de Dios, pero también los que aún sabiendo y conociendo al Cristo verdadero, se apartan de Él y comienzan a prestarle el oído y el corazón a nuevas enseñanzas. Una clave para no ser engañados por los falsos profetas, por los falsos mesías de este tiempo, es manteniéndonos permanentemente apegados al Cristo verdadero. Y el Cristo verdadero es el que encontramos en los evangelios. Quiero que tomemos un ejemplo del Cristo en el cual nosotros debemos permanecer y debemos ser fieles. Y lo encontramos en el mismo Evangelio, capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús utiliza una expresión aquí en el versículo 29 diciendo: aprended de mí. Y este es uno de los pocos casos en los que Cristo Jesús se describe a sí mismo y dice: soy manso y humilde de corazón. Es para que diferenciemos al Cristo verdadero de los Cristos falsos. Y aquí el Cristo verdadero se nos muestra, como Él lo dice, manso y humilde. No es de confiar, por supuesto, en una persona que diga: miren, yo soy muy humilde. Yo creo que es una persona arrogante, pero de nuestro Señor Jesucristo no podemos dudar que lo es, porque en primer lugar la palabra nos revela que Cristo Jesús, este que nos ha dejado estas profecías, es Dios que se hizo hombre. ¿Acaso será un privilegio que Dios se haya hecho humano como nosotros? No, lo hizo porque no había otra alternativa de salvación para nosotros. Y aquí en Mateo 11, 29 dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Los falsos cristos, al contrario, se presentan con esos aires de grandeza. No puede ser mera coincidencia que muchos falsos apóstoles de este tiempo, muchos falsos ministros, proyectan esos aires de grandeza a tal grado que se hacen presentar con escoltas de escuderos, de guardias, porque eso es lo que se piensan de sí mismos. Exigen honra, reverencia, pero Jesús, el verdadero Cristo, no es así. Si tú estás en un círculo, llámese iglesia o como sea, que esa es la característica principal del dirigente o de quienes dirigen esa comunidad, esa congregación, es necesario que abras los ojos, porque el verdadero Cristo no anda con exigencias de grandeza, que lo honren, que le tengan esto aquí, que lo atiendan de esta manera. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que no seas tú engañada o engañado por los falsos Cristos, los falsos profetas, falsos ministros del Evangelio. Tienes que mantenerte fiel al Cristo de los Evangelios, el Mesías verdadero, el que nos describe la palabra del Señor. Somos animados por estas profecías del Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él nos las ha dado de manera personal. En segundo lugar, porque están escritas en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, tienen un cumplimiento perfecto. Dan en el blanco las profecías de la Biblia, las que nuestro Señor Jesucristo enseñó y habló para nosotros. Gracias, Dios Padre, por habernos enviado a nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Y hoy estamos siendo advertidos por Él mismo de cuidarnos frente al engaño, ante los falsos cristos y los falsos profetas que ya abundan, como Él mismo lo anticipó.
Somos afortunados, mi Dios, porque hemos sido advertidos claramente para no caer en las garras de los falsos cristos. En el nombre del verdadero Cristo y Mesías nuestro Salvador, así lo creemos y lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.